Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro, Dios. La convicción de que tu Espíritu Santo está guiándonos, Señor, en la adoración a ti, en la alabanza, y ahora, Señor, al escuchar tu palabra también. Por favor, Padre, permite, Señor, la sensibilidad de nuestros corazones para oír tu voz. Por favor, guíame, Señor. Percibir, Señor, la dirección por donde tú quieres que tu palabra sea aplicada. Fortalece, Señor, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, se regocija al compartir esta mañana tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 1 y el verso 16. Está allí nada más, a unas páginas después del libro de los Hechos, está el libro de Romanos capítulo 1 y el verso 16. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice allí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo que vemos aquí es el desafío de predicar la palabra del Señor, de predicar el Evangelio del Señor, de que no hay parámetros ni límites en el ser humano para que el Evangelio pueda expresarse a toda criatura. Y tener la oportunidad así de conocer el mensaje de salvación y tomar la decisión de rechazar a Dios o entregar su vida al Señor. Cuando uno mira Hechos capítulo 1 y ese versículo 8 de la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora leemos el verso 25 del capítulo 12 y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero el capítulo 12 termina toda la labor de Saulo y Bernabé en Jerusalén, llevando la ofrenda que se levantó en Antioquía con estas palabras. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo que nos da a entender es que en Palestina, la Palestina de aquel entonces, había sido alcanzada ya con la palabra del Señor. Se había cumplido lo que era el mandato del Señor Jesucristo de predicarle, de serles testigos en Judea o Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora estaban en el proyecto de lo último de la tierra. Así que estos hombres regresan de Jerusalén hacia Antioquía, después de haber llevado la ofrenda, y regresan llevando a alguien más, a un hombre llamado Juan Marcos. Ahora, la iglesia en Antioquía era una iglesia doctrinalmente sana, una iglesia dinámicamente activa, una iglesia madura, pero sobre todo una iglesia controlada por el Espíritu Santo, dependiente del Espíritu Santo. Ahora, en Antioquía, recordarán, en el capítulo 11 se nos dice, en el verso 26 se nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y me parece, aquí comienza el primer desafío para nuestras vidas, pensando en la iglesia que se formó en Antioquía, el que a las personas que seguían a Cristo se les llamara cristianos. Y digo que ese es el primer desafío porque hoy en día, ¿cómo nos está llamando la gente que no conoce al Señor? ¿Nos llamará cristianos? ¿O nos llaman evangélicos? El término que sea, nos llaman porque identifican algo de la vida de Cristo en nuestras vidas, o porque solamente nos ven cargar una Biblia y entrar a un templo evangélico. ¿Por qué las personas nos estarán llamando cristianos?
Ahora, yo espero sinceramente que las personas nos llamen cristianos porque están identificando en nuestras vidas algo de las características que mostraba la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, entonces es un alto honor para nosotros el ser llamados cristianos, porque estamos honrando el nombre de Cristo a quien nosotros servimos en este mundo. Pero si nos sentimos avergonzados o nos sentimos intimidados cuando alguien nos llama cristianos, o sentimos que estamos recibiendo un nombre peyorativamente, entonces tenemos que cuestionarnos lo que somos. Porque debería ser motivo de honra, debería ser motivo de honor el que a nosotros se nos llame cristianos. Y quiera el Señor que sea, porque la gente está viendo en nuestras vidas algo de la manifestación de la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Así que ese es el primer desafío que uno puede encontrar en este texto de la Biblia, hablando de la iglesia en Antioquía. Así, lo que queremos esta mañana es hablar de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la propagación del Evangelio, lo que es la obra del Espíritu Santo en llevar la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Y en primer lugar, lo que vamos a encontrar en los primeros 3 versículos de este pasaje es que el Espíritu Santo es quien elige a los que llevan la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien elige a aquellos que vayan a llevar la palabra de Dios. Ahora, prestemos atención porque dice que la iglesia de Antioquía era una iglesia que podía manifestar los dones del Espíritu Santo. Buenos servidores del Señor. Miren la lista que se menciona en el verso 1. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La palabra profetas aquí enfatiza a alguien no que predice el futuro, sino a alguien que predica la palabra de Dios, que comparte las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que anuncia el evangelio de la salvación. A eso se refiere el término profetas. Y el término maestros hablaba de la comunicación, de la manera como se podía interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento con las enseñanzas del Señor Jesús, diciendo que el Antiguo Testamento hablaba de Él y que las profecías acerca de Cristo se habían cumplido justamente en su persona. Por lo tanto, ahí tenemos 2 ministerios fundamentales en la iglesia: las personas que predican el evangelio y las personas que enseñan la doctrina cristiana. Y aquí hay otro desafío y otra lección para nosotros, porque la formación en la palabra de Dios es importantísima, es capital para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Es importantísimo para poder conocer mejor al Dios a quien venimos a adorar cada domingo como iglesia. La pregunta es si nosotros le estamos dando la importancia de vida a estos 2 ministerios dentro de la iglesia. De la parte de los pastores y de parte de los maestros, yo me imagino que están preparándose para ejercer este ministerio, para enseñar a la iglesia, para predicar cada domingo. Creo que cumplen con su preparación. La pregunta es si la iglesia está interesada en estudiar la palabra, si la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos interés en lo que escrito está, si nosotros separamos un tiempo para dedicarle a la instrucción de la palabra de Dios. Porque, hermanos, si no nos preparamos, si no estamos siendo entrenados en la palabra de Dios, fácilmente podemos caer en errores doctrinales, podemos alejarnos de la verdad de Dios y podemos estar afirmando cosas que, lejos de ser bíblicas, son una contradicción con la palabra de Dios. Aquí la palabra nos dice en Hechos 11 que Pablo y Bernabé se tomaron un año para enseñar a la iglesia y para ministrar en la iglesia. Un año. Y aquí se menciona en el verso 1 a personas como Bernabé, Simón, a Lucio, a Manaén,
parece hermano de Herodes el tetrarca, o se crió con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esas personas fueron producto del ministerio de Bernabé y de Saulo. Yo pregunto esta mañana, levanten su mano, todos aquellos que están estudiando los nuevos cursos de la Academia Bíblica, levanten su mano. La pregunta es, ¿y el resto? ¿Y los demás? Esa es una manera de menospreciar lo que Dios pone para su enriquecimiento espiritual. Es una manera de menospreciar la preparación de aquellos hombres que Dios ha llamado para el ministerio de la enseñanza. Usted se está perdiendo de aprender más de la palabra de Dios, de conocer mejor al Dios a quien usted adora. Usted está perdiéndose de estar preparado para las luchas y las circunstancias difíciles de la vida. Usted se está perdiendo de tener los recursos necesarios contra la depresión, contra el estrés, contra las angustias, contra toda aquella circunstancia que trata de minimizar y empobrecer nuestro tiempo con Dios. Oh, hermanos, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Así que ahí tenemos un segundo desafío. El hecho de involucrarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios. La iglesia de Antioquía, una iglesia que quería actuar en la voluntad de Dios. Una iglesia que guardaba un perfecto equilibrio entre la doctrina y la adoración. Nadie puede adorar si no conoce a quien está adorando. Nadie puede expresar sumisión y obediencia si no conoce las demandas de la palabra de Dios. Nos engañamos. Un perfecto equilibrio, no solamente entre la doctrina y la adoración, sino entre el ministerio de la palabra y la oración. Vemos en Antioquía una iglesia conducida por el Espíritu Santo, sensible, sumisa a Dios. Una iglesia que buscaba por sobre todas las cosas obedecer a Dios. En definitiva, una iglesia saludable, una iglesia que estaba lista para impactar el mundo de su tiempo. Una iglesia misionera. Ahora, ¿qué encontramos aquí en esta primera parte donde el Espíritu Santo elige a los que llevan su palabra? A lo menos tres cosas. El Espíritu Santo se manifestó mientras se ministraba al Señor. El Espíritu Santo se manifestó mientras se ministraba al Señor. Miren lo que dice, verso 2, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar es una palabra que se usaba del oficio sacerdotal del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que todos somos sacerdotes. Ministrar en todo caso tenía que ver con la adoración, tenía que ver con la alabanza a Dios, tenía que ver con escuchar a Dios, tenía que ver con orar, tenía que ver con honrar a Dios. La expectativa entonces, el desafío para nosotros esta mañana sería que mientras estamos ministrando al Señor, mientras se ha alabado, mientras se ha adorado, mientras se ha orado, usted y yo hemos podido percibir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no podemos percibir la presencia de Dios en medio de todos nosotros, entonces tenemos que cuestionarnos si estamos ministrando al Señor. Y cada uno de nosotros es responsable de venir en la condición correcta para escuchar a Dios, para adorar a Dios, para honrar el nombre de Dios. Tremendo desafío. El desafío para la iglesia es que mientras estamos en un servicio como este, todos seamos sensibles y podamos percibir todos la voz del Espíritu Santo, confirmando en nuestro ser interior las verdades de su palabra, de la palabra del Señor. Tercer desafío es ese para nosotros, que mientras estamos aquí,
todos podamos percibir la presencia de Dios en medio nuestro. Pero también se dice, el Espíritu Santo mandó apartar a Saulo y a Bernabé. Indica que Saulo ni Bernabé se ofrecieron. Es decir, ellos no se ofrecieron. Tampoco fue una elección de la iglesia. Miren verso 3 o verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Es el Espíritu Santo quien, hablando a la iglesia, dijo, apártenme a estos dos hombres porque los necesito para cierta misión. Es el Espíritu Santo quien llama a las personas. Pero me parece que el llamado es un llamado trinitario. No solamente el Espíritu Santo, sino que podemos ver al Trino Dios llamando a hombres y mujeres a predicar su palabra. Tú puedes ser un hombre, una mujer que Dios está llamando para predicar su palabra. Que Dios está llamando para salir de este lugar e ir a donde Dios quiera enviarte. Digo que es una obra trinitaria porque cuando uno va al capítulo 9 de Mateo y específicamente el verso 38, miren lo que dice Mateo 9:38. Miren lo que dice el verso 38 del capítulo 9. Dice, rogad pues ¿a quién? Al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El Señor de la mies está hablando de Dios el Padre. ¿A quién tiene que rogar la iglesia? A Dios el Padre, porque Dios el Padre envía obreros a su mies. Ahora vamos a Hechos capítulo 20 y el verso 28. Hechos 20, verso 28. Dice lo siguiente. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo os ha llamado como obispos. Y aquí tenemos otra vez, no solamente el Padre, ahora el Espíritu Santo llamando hombres y mujeres para ponerles como predicadores de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, verso 11 dice lo siguiente. Él mismo, hablando de la obra de Cristo, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que podemos deducir entonces es que el llamado de Dios para compartir la palabra, para el servicio al Señor, es un llamado trinitario para aquellos que van a servir en la propagación de la palabra del Señor. Y esta mañana el desafío para la iglesia, un cuarto desafío para nosotros, es que de esta congregación saldrán hombres y mujeres que Dios está llamando, luego más tarde lo confirmará por la propia iglesia, que esas personas deben ser apartadas para tal servicio de compartir el mensaje de salvación. La pregunta es si usted es capaz de percibir ese llamado de parte de Dios en su vida. Si usted es capaz de percibir que Dios le está llamando para salir de su comodidad y ir y compartir su palabra. Es interesante que la iglesia confirmó lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Lo confirmó porque estaba ayunando y orando. Una acción espiritual que podía ratificar lo que el Espíritu Santo había dicho, apartarme a Saulo y apartarme a Bernabé. ¿Cómo la iglesia pudo saber que eso era lo que el Espíritu Santo quería? Podría ser que algún profeta de parte de Dios, al igual que Agabo,
Cuando en Hechos 11 dice de que habría una gran hambruna en Jerusalén y por eso se levantó la ofrenda en Antioquía, que más tarde fue llevada a Jerusalén. De repente alguien como Agabo se levantó en la congregación de Antioquía en ese momento y expresó lo que el Espíritu Santo quería. Podría haber sido así, o podría haber sido una fuerte confirmación en lo interior de cada creyente en Antioquía, que todos percibieron que el Espíritu Santo quería que eso se hiciera, apartar a Saulo y apartar a Bernabé para las misiones. Pero hermanos, ¿en qué contexto habla el Espíritu Santo? Miren el contexto, en un contexto de disciplina espiritual. Hermanos, Dios no va a hablar a la iglesia cuando la iglesia está inquieta en otras cosas que no sean cosas que enriquecen espiritualmente nuestras vidas. En ese contexto nos va a hablar Dios. Por lo tanto, ese contexto es el contexto del devocional que todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cada día nuestras vidas. ¿Cómo podemos percibir la voz de Dios si no tenemos interés en las cosas de Dios? ¿Cómo podemos luchar frente a las adversidades de la vida si no estamos constantemente en la presencia de Dios? ¿Cómo queremos salir victoriosos frente a las tentaciones de la vida si no estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo queremos sobreponernos al dolor, a la angustia, al desánimo, a la depresión, si no estamos en la presencia del Señor? Por lo tanto, una quinta lección que podemos aprender aquí es que debemos preocuparnos por nuestro corazón, por nuestro ser interior, por ejercer aquellas disciplinas espirituales que nos van a llevar a percibir la dirección de Dios, que nos van a llevar a escuchar a Dios en su palabra. Recuerden, Salomón dice en los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. La idea es, dale a tu corazón aquellas cosas que lo van a conducir por el camino de Dios. Porque el camino de Dios es el camino de la vida. Así que vemos al Espíritu Santo eligiendo los que van a llevar su palabra. Se manifestó mientras se ministraba al Señor. En segundo lugar, ordenó apartar a Bernabé y a Saulo. Pero en tercer lugar, la respuesta de la iglesia, de una iglesia llena del Espíritu Santo, de una iglesia sumisa, de una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios, es una iglesia que obedece a Dios. Porque dice enseguida el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué más hicieron? Los despidieron. La idea entonces aquí es que ellos necesitaban tener la firmeza y la convicción de que el Espíritu Santo había separado a Bernabé y a Pablo para las misiones. Una iglesia que luego se manifestó la voluntad de Dios a través del ayuno y la oración. Luego impusieron sus manos en señal de identificación, de unidad, de consagración para estos hombres. Vayan a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí un sexto desafío. El desafío para nosotros es doble. En primer lugar, el ser obedientes al Señor, obedientes al mandato de Dios y ser responsables cuando enviamos a alguien a las misiones. Porque hermanos, nosotros podemos haber apagado lo que Dios estaba haciendo en el corazón de aquel que estaba apartando para su obra. Lo podemos haber apagado minimizándolo. Lo podemos haber apagado desanimándolo. Lo podemos haber apagado pensando que no era la persona correcta.
De repente la única persona que estaba en sintonía con Dios era justamente esa persona que estaba percibiendo que Dios lo estaba llamando, y todos los demás estábamos fuera de la sintonía con Dios. ¿Cuántos esta mañana Dios estará diciendo a través de tu carrera, te quiero en las misiones? A través de tu profesión, te quiero en las misiones. ¿A cuántos Dios estará diciendo, déjalo todo, que te quiero compartiendo mi palabra? ¿Asusta? ¿Atemoriza? Seguro que sí. Pero Pablo no fue enviado en el vacío. Tenía una iglesia que lo respaldaba, que sabía era una iglesia que descansaba en la dirección del Espíritu Santo. Y sabía que quien lo había llamado a las misiones no era la iglesia, que la iglesia había confirmado su llamado, pero que Dios mismo lo había llamado. Si tú tienes esa convicción de que Dios mismo te está llamando y que Él lo confirma a través de la iglesia, de personas que te dicen, hermano, hermana, me parece que el Señor a ti te está llamando para las misiones, a ti te está llamando para salir fuera de este lugar, a ti te está llamando para prepararte, para ser un maestro, para ser un predicador de su palabra. Toma en cuenta esas palabras y comienza a ponerte en acción. Porque quién sabe, Dios quiere usarte a ti para alcanzar a otros que no le conocen. Así que ahí tenemos al Espíritu Santo que elige a aquellos que llevan la palabra. Pero en segundo lugar, es el Espíritu Santo quien estaba guiando también al equipo por donde iban de ir. Mira verso 4 y verso 5. Empieza así. Ellos entonces, ¿enviados por quién? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, aunque la iglesia, dice en el verso 3, la iglesia había ayunado, le impusieron la mano y los despidieron, quien los envió, quien estaba guiando el equipo, quien estaba dándole la dirección a los lugares que tenían que llegar, no era la iglesia. Lo hacía el Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero era el Espíritu Santo, como nos dice el verso 4. Ahora, eso nos deja ver, hermanos, lo capital que es que una iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Pero eso parte por la responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios. ¿Por qué parte por la responsabilidad de cada creyente? Porque el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dijo, sed llenos del Espíritu Santo. No lo dijo como algo que tú puedes elegir, lo dio a conocer como una orden. A cada creyente le dice, debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque la palabra llenura significa controlar, estar bajo la influencia de alguien. La idea es que el creyente debe estar bajo la dirección, bajo la influencia del Espíritu Santo en todos los actos de su vida. Esa es la idea. Entonces, hermanos, aquí otro desafío, no sé cuántos van, pero aquí otro desafío. Piensa, ¿por qué nos equivocamos tanto cuando decidimos las cosas? ¿Por qué erramos tanto en las decisiones que tomamos? Ya sea en las decisiones de trabajo, ya sea en las decisiones en cuanto a la familia, ya sea en las decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual, ya sea en nuestras decisiones en cuanto a relaciones con otras personas.
Ya sea en lo que hacemos en el servicio al Señor, ¿por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos lastimamos tanto en las decisiones que tomamos? Y la respuesta es porque no fueron guiadas por el Espíritu Santo. No hay otra respuesta. O podría ser, pero tienes que tener la convicción que fue guiada por el Espíritu Santo, pero para someterte a algo que tu vida necesita, a una acción difícil, a una circunstancia compleja que te lleva a confiar en lo que Dios ha dicho. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero tengo que tener la certeza de ¿qué? La certeza de que el Espíritu Santo me está conduciendo hacia ello. ¿Recuerdan lo que pasó en la vida de Jesús? Jesús dice que después de ser bautizado, salió de las aguas, ¿y quién lo envía al desierto? ¿Se fue él solo porque quiso? No, la Biblia dice que fue enviado por el Espíritu Santo al desierto con un propósito. El propósito fue para ser tentado, dice la palabra. Pero el Espíritu Santo estaba guiando su vida. Y la pregunta para nosotros es, ¿quién está guiando las acciones de nuestras vidas? ¿Quién? Y el problema en que estás metido, que estás metida, la circunstancia que estás afrontando ahora, ¿lo estás por qué? ¿Tiene el propósito de santificación en tu vida que tú puedes ver claramente que Dios te ha llevado a eso? ¿O es producto de una mala decisión porque el Espíritu Santo no te habló? No te dio la convicción que eso es lo que tenías que hacer. El Espíritu Santo tiene que guiar las acciones de nuestras vidas. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Parece Seleucia era un puerto de donde tenían que conseguir el transporte, la nave que los llevara hasta Chipre. Navegaron hasta Chipre. Llegaron a Salamina y ahí anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían como ayudante a Juan. Aquí podemos ver que los judíos habían sido dispersados por muchas partes del mundo de aquel entonces. Y había judíos en Chipre. Y parece ser que el Espíritu Santo los llevó hasta Chipre porque ahí era, quien sabe ahí, la mejor manera de predicar y de alcanzar al mundo judío todavía. Porque eran judíos que estaban lejos de Palestina. Y llegaron ahí y nos da a entender también la necesidad que había en el mundo judío por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban en Jerusalén, donde tenían el templo, donde podían acercarse para adorar a Dios. Establecieron sinagogas como centros donde podían seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y a la sinagoga justamente llegaron Saulo y Bernabé para compartir la palabra de Dios. No se nos dice cuántos se convirtieron. No se dice que personas entregaron su vida al Señor. Lo único que se dice es que predicaban la palabra de Dios. Porque el mandato es ir y predicar haciendo discípulos. No se nos ha mandado a contar personas. Se nos ha mandado a ser discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es solo invitar a una persona que venga a este lugar, porque invitar a una persona que viene a este lugar recién aquí para que escuche la palabra de Dios. No, tú, yo, todos debemos predicar la palabra de Dios. Todos estamos llamados a compartir el mensaje de salvación. Si no lo haces, cuestiónate. O te avergüenzas de compartir la palabra de Dios, o no sabes qué decir cuando estás compartiendo con otras personas, o quién sabe, ni tú mismo entiendes lo que pasó en tu vida. Porque la responsabilidad no es traerlo a este lugar para que escuche la palabra de Dios. La responsabilidad es que tú le prediques la palabra y lo invites a formar parte de una comunidad como la que tenemos aquí. Esa es la responsabilidad.
La Biblia dice somos embajadores en el nombre de Cristo. Habla de Dios. Habla de lo que Cristo ha hecho. Esa es tu responsabilidad, de hablar el mensaje de salvación, de no callarte. Pero para eso tienes que prepararte, para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con Dios para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero si solamente cada domingo nos interesamos por abrir la Biblia, o cada domingo venimos para vernos con otras personas aquí, o de repente vienes para descansar porque el sábado trabajaste mucho, te equivocas. No sirve de nada. Vienes porque esperas que Dios te ministre a tu vida. Que Dios ministre a nuestra necesidad espiritual. Dice al final del verso 5 que Juan Marcos fue llevado como ayudante. Yo no sé qué tanta preparación tenía Juan Marcos, pero la Biblia habla de que fue llevado como ayudante. La palabra enfatiza a alguien que está bajo sujeción de alguien. Es decir, estaba al servicio de Bernabé y Saulo. De repente eran tareas pequeñas, pero sabes, era un gran honor para Juan Marcos el haber sido llevado por estos tremendos hombres de Dios. Seguro que iba a aprender tanto, iba a aprender mucho. Aprendió tanto que Pablo dice en algún momento, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, hijo espiritual del apóstol Pedro, quien escribió el Evangelio de Marcos. Tremendo hombre de Dios. ¿Pero cómo empezó? Empezó estando bajo las órdenes de Saulo y Bernabé. Hermanos, no siempre empezamos arriba. El apóstol Pablo, aquí se menciona primero a Bernabé y luego Saulo. Más tarde se mencionaría a Pablo al frente de las misiones. Humanamente hablando, porque al frente siempre está Dios. Dios llama, Dios dirige, Dios da el poder, Dios es dueño de su obra. Tú y yo solo somos instrumentos de Dios. Donde Dios nos ponga, sirvámosle con amor. Sirvamos con sumisión a los que están arriba de nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien derriba las barreras que se levantan contra el Evangelio. No soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo quien se levanta para derribar lo que Satanás quiere hacer cuando los instrumentos de Dios están obedeciendo al Señor, compartiendo su palabra. Lección aquí, la lección es, somos conscientes de la tremenda batalla espiritual que hay al servir al Señor, al ministrar a otros la palabra de Dios. Eres consciente de que destapamos allí una tremenda lucha espiritual. Con razón Pablo va a decir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados. Por eso Efesios 6 nos habla de la armadura espiritual. La oposición que enfrentó Pablo a su ministerio y Bernabé al ministerio no fue fácil, porque miren cómo empieza verso 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. La oposición de Barjesús, el nombre significa hijo de salvación, miren. Era un hombre judío, pero interesante, estaba contra lo que Dios estaba haciendo. Estaba contra los propósitos de Dios. Llamado Elimas, el mago. ¿Cuál nombre calza mejor con su condición espiritual? Obviamente, el mago.
porque estaba lejos de Dios, estaba lejos de las cosas de Dios. Parece ser que era el consejero de un hombre de importancia, porque verso 7 dice, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Era un varón que quería hacer las cosas bien, pero tenía a su lado a alguien que lo estaba haciendo errar. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y hermanos, qué lindo. El término que usa aquí para desear oír la palabra de Dios es un término que habla de una convicción fuerte de alguien que está buscando a Dios. De alguien que está buscando que algo llene su vida. Y obviamente el único que puede llenar la vida del ser humano es Dios. No hay otra forma de que el ser humano pueda sentirse completo. No hay otra forma en que el ser humano pueda sentirse realizado. La realización no está en las cosas que llegamos a alcanzar en la vida. La realización no está en cuánto yo honor tengo en la sociedad o en cuántas cosas materiales he logrado conseguir en la sociedad o cuánto futuro me he logrado hacer en la sociedad. El desarrollo en la vida es parte, sí, de la vida de todo ser humano, pero el fundamento sobre el cual desarrollamos nuestra vida debe ser la presencia de Dios en nuestros corazones. Esa es la base y el fundamento sobre el cual se debe desarrollar la vida espiritual de todo hijo de Dios. Que dice, verso 8, pero le resistía Elimas el mago. Resistía, la idea es que mientras el procónsul escuchaba a Bernabé y escuchaba a Saulo predicarle la palabra de Dios, el mensaje de salvación, ¿qué hacía Elimas? Contradecía. La palabra significa contradecir, ponerse en contra de. En este caso, lo que vemos aquí es una lucha de la oscuridad contra la luz, de las tinieblas contra la luz. Si no somos conscientes de esa lucha, cuando servimos al Señor, algo no calza bien, algo no cuadra. Porque lo natural es que cuando compartimos de Dios al mundo en tinieblas, ¿quién es el primero que está en desacuerdo? ¿Quién es el primero que quiere derribar la obra de Dios? ¿Quién es el primero que quiere destruir a los instrumentos de Dios? Satanás. Si no percibimos esa lucha, algo raro hay. Algo no calza, algo no está bien. Porque al servir al Señor hay tremenda lucha espiritual que se percibe en el interior de cada hijo de Dios. Seguramente que a ti te ha pasado que cuando tú estás compartiendo la palabra, sientes en tu espíritu que hay algo ahí que se está oponiendo. Y tú sabes que en tu interior estás luchando allí para que las palabras salgan de tus labios para la persona que te está escuchando. Ojalá todos seamos conscientes de eso, porque si somos conscientes de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a prepararnos para servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Tienes que intimidarte? No. ¿Tienes que desanimarte? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Pablo hizo, enfrentar la lucha espiritual. ¿Pero cómo la enfrentamos? Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, que dice, lleno del Espíritu Santo. Otra lección. No podemos servir al Señor en nuestras pobres fuerzas. No podemos servir al Señor con nuestras falencias. Necesitamos ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que ponen el énfasis en el Espíritu Santo? ¿Por qué creen que el verso 9, antes de que siquiera Pablo hablara cualquier cosa contra Elimas, por qué creen que la palabra hace referencia al Espíritu Santo?
para que podamos notar, en primer lugar, que la obra de Dios no es humana, que la obra de Dios es divina y lo hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Lo hace para que podamos notar nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad humana, para que podamos ver que necesitamos de Dios. Lo hace para que podamos notar que el poder que se puede manifestar a través de nuestra vida no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Porque miren la calidad de enemigo que enfrentamos. Verso 10. Oh, lleno de todo engaño. La pregunta es, ¿a quién en la Biblia se le conoce como padre de mentiras? ¿A quién? A Satanás. ¿Quién era el que estaba atrás de Elimas? Satanás. Miren esta expresión, lleno de todo engaño, y luego, y de maldad. ¿Quién hace todas las cosas con la intención de separar al creyente de Dios? ¿Quién hace eso? Satanás. Es más, hijo del diablo. Para determinar el origen con que hace las cosas, Elimas. Y luego por último dice, enemigo de toda justicia. Porque lo que Dios que está haciendo, sacar al hombre del camino de la injusticia para ponerlo en el camino de la justicia. Y lo que estaba haciendo Elimas era pervertir las palabras de Bernabé y las palabras de Saulo que estaban siendo predicadas al procónsul. Pablo manifiesta el poder con que actuaba Dios en su vida y dice lo siguiente, ahora pues, he aquí, mi mano está contigo. Dice, no. Dice, la mano del Señor. Para notar obviamente, Pablo está diciendo, no es mi poder, no es mi autoridad, no es nada mío. Yo solo soy el vehículo, yo solo soy el instrumento por el cual Dios obra. La mano del Señor está contra ti. Serás ciego, no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscando a quien le condujese de la mano para guiarle. Hermanos, el mundo de las tinieblas aplastado por el poder de la verdad, por el poder de Dios. Ese es el poder que debemos manifestar cada uno de nosotros en nuestras vidas. La pregunta es, si no se manifiesta ese poder en nuestras vidas, ¿cuál es la razón? ¿Por qué razón en nuestras vidas no se manifiesta ese poder? Y otra vez, nos conduce al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas, no hay manifestación del poder de Dios. No nos atrevamos a vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque seremos continuamente aplastados. No nos atrevamos a servir al Señor en nuestras fuerzas, porque seremos derrotados. Preocupémonos en buscar a Dios, en tener una comunión profunda con Dios, para que el Espíritu Santo manifieste su poder a través de nuestras vidas. ¿Cómo termina la palabra? A lo menos el verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué es la idea aquí? El resultado de la predicación, la manifestación del poder de Dios a través de la vida del apóstol Pablo llevó a que el procónsul afirmara su fe en la doctrina, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque vio una tremenda correspondencia entre la manifestación del poder en la vida de Pablo y las palabras que éste predicaba. Por eso es importante
el que tú te preguntes, ¿por qué las personas tendrían que llamarnos cristianos? ¿O es que algo de Cristo están viendo en nuestras vidas y es así? ¡Qué alegría! Si es porque solo nos ve con una Biblia y entrar a un lugar como este será tristeza. Porque puede estar lleno este lugar, pero si no está Dios, no es nada lo que hacemos. Es mejor pocos con la presencia de Dios a muchos sin la presencia de Dios. Hermanos, preguntémonos todos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Somos conscientes de la lucha espiritual? ¿O nos estamos preparando para servir al Señor? Recuerden, Dios es el dueño de la misión. La iglesia está solo para obedecer. Pero la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, que es quien Cristo dejó para guiar a su cuerpo, que es la iglesia. Que Dios nos ayude a todos en percibir la dirección del Espíritu Santo y hacer lo que Él nos manda. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver estas lecciones que se desprenden de tu palabra. Desafían nuestras vidas, Señor. A lo menos, Padre, en 3 maneras. Poder ver, Señor, que tú eres quien nos ha llamado primero a la salvación y luego nos llamas también para servirte. En ver que tú eres quien tiene que dirigir nuestras vidas, que somos responsables por manifestar el poder de Dios en nosotros. Eso nos demanda estar cerca de ti, Señor. Y en tercer lugar, Padre, nos llevas a ver la lucha que enfrentamos al servirte. La lucha que enfrentamos cada día en nuestras vidas por ser tus hijos. Pero el consuelo es que tenemos el poder del Espíritu Santo a favor nuestro, actuando a través de nosotros para hacerle frente a todo aquello que Satanás quiera hacer contra nosotros. Padre, bendice nuestra congregación aquí, bendice tu iglesia aquí en Covicorti, Señor. Sigue tú, Señor, trabajando en nuestras vidas, preparando nuestros corazones mientras te seguimos sirviendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.